Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Por supuesto, estamos solidarizados con lo que ha sido este terremoto, el impacto en la sociedad colombiana, los sentimientos de solidaridad, de apoyo, de ayuda que también se han despertado y al mismo tiempo, pues el compromiso evidente de que tenemos que superar lo ocurrido, el quinto terremoto más fuerte que ha registrado nuestro país a lo largo de su historia, y todos resultamos afectados de una u otra forma. Inicialmente queremos hablar de la afectación que sufre el medio ambiente por cuenta de los terremotos. En este caso, pues son muchas líneas, desde la que va relacionada con qué va a pasar con todos los escombros, dónde van a ser depositados, qué se puede hacer con ellos para evitar contaminar ecosistemas, contaminar fuentes hídricas, el deslizamiento de tierra, por supuesto, que afecta en ecosistemas, el tema del agua subterránea, la contaminación de la misma. Bueno, en fin, este y muchos temas vamos a tratar a continuación con nuestro invitado, Hernando García. Hernando es director general del Instituto von Humboldt. Hola, Hernando, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa, a Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio. ¿Cómo estás? Hola, Fidel, muchísimas gracias, como siempre, por darle voz a esta ciencia, a este instituto, y también me solidarizo con ese mensaje tuyo a todas las víctimas del terremoto. Es una catástrofe que obviamente tiene en luto a Colombia, pero que también nos tiene hoy conectados solidariamente como país. Entonces me uno a ese mensaje tuyo, Fidel. Pues Hernando, sin duda, sí, en este momento tenemos que demostrar de qué estamos hechos los colombianos y también de nuestro gran recurso, el gran recurso natural que claramente desde el Instituto Alexander von Humboldt nos han venido día tras día, año tras año, enseñando a relacionarnos con la naturaleza, a entender el valor que tienen de los servicios ecosistémicos y todo ello. Por supuesto, este terremoto que impactó en al menos 9 departamentos del país, hubo hasta evacuaciones en Panamá, en Ecuador también hubo registros, inclusive en Venezuela. Pues este terremoto nos debe dejar también lecciones en cuanto a la naturaleza y al medio ambiente. Hay daños directos, indirectos, que alteran de forma repentina la superficie terrestre, los ecosistemas y también los recursos naturales. Hernando, desde tu perspectiva como científico, pues casi nunca hablamos de ello. Por eso en Buena Hora aquí en Planeta Caracol queremos visibilizar que el medio ambiente también resulta víctima de fenómenos como este terremoto que ha golpeado Colombia. Sí, y hay muchos tipos de fenómenos naturales que pueden afectar los ecosistemas. Es evidente que es muy distinto hablar, por ejemplo, de un huracán como el que tuvimos con Iota en Providencia, donde la afectación sobre la salud de los ecosistemas, incluso los ecosistemas que están en buen estado de salud, es crítica y catastrófica. Un terremoto, evidentemente, tiene una afectación también a través de diferentes procesos físicos que se dan por el movimiento del terreno, ¿no? Pero te cuento una cosa, los ecosistemas entre mejor estado de salud, mejor pueden responder a un evento como un tipo de terremoto. Y lo vivimos aquí nada más en nuestro Venado de Oro, que es nuestra sede, que estos grandes árboles se movieron, pero aquí permanecieron. En cambio, nuestra estructura física, nuestras construcciones sufrieron bastante con el movimiento que vivimos ayer. Entonces, claramente, si estamos en un terremoto, entre mejor tenemos un territorio en estado de salud de sus ecosistemas, probablemente también vamos a tener una situación de mayor resiliencia. Por eso sufrimos tanto es en esos ecosistemas tan transformados que son las ciudades, que tienen nuestra propia infraestructura física creada por el hombre y que es la que más sufre en esta situación. Ahora bien, el llamado a atención, Fidel, es ahora como el manejo que vamos a hacer a través de los escombros y retirando todos estos materiales que son el resultado precisamente del colapso de infraestructura, que ojalá no vayan a terminar en rellenos y en situaciones alterando los pocos ecosistemas que nos quedan bien dentro de las ciudades, como los humedales. Y por eso es un llamado a las autoridades ambientales que también tengan, en medio de la crisis y de atender el drama social, evidentemente como primera acción siempre, pero que también tengamos las autoridades ambientales un ojo puesto
en el manejo de todos esos escombros y que cuidemos también estos ecosistemas que van a ser fundamentales ahora con el fenómeno del niño o de la niña que se pueden presentar en próximos años. Entonces, nuestros humedales son claves y estoy seguro que aquellos espacios territoriales con bosques urbanos probablemente sufrieron menos en términos de deslizamientos que aquellos que ya los tenemos altamente transformados. Que esto también sea un espacio y un motivo para aprender que las ciudades tienen la mejor forma de responder a crisis climática, pero también a estos eventos, es tener ciudades también con ecosistemas sanos como parte de sus ciudades y sus ciudad-región, sus alrededores. Es un espacio de aprendizaje también, Fidel. Totalmente. Sin duda, Hernando, y lo que acabas de decir es supremamente valioso también en un contexto en el que, por supuesto, no se podría recuperar el 100% de los materiales que están allí, los escombros, pero sí allí aplicaría principios de circularidad, ¿no? Recuperar algunos de ellos, no necesariamente para grandes edificaciones, pero sí para infraestructura vial, recebo, qué sé yo, y no acumularlos, como tú claramente lo alertas, en zonas próximas o en humedales. Sí, y además todas las ciudades tienen su línea base de humedales urbanos. Ya hay políticas que promueven la recuperación, la conservación y la recuperación incluso de esos humedales. Muchas veces en estas situaciones pensamos que todo vale, ¿no? O la emergencia social también. Pues cuidemos esos espacios naturales que van a ser fundamentales para el mismo bienestar de nuestra sociedad, de nuestros barrios, de nuestras comunidades en los barrios. Entonces, que ojalá no se active o que estemos muy alertas en este momento, también cuidando esos espacios naturales y obviamente pues atendiendo esta emergencia social. Pero nada, Fidel, cuando hay un terremoto de estos, ¿hacia dónde nos refugiamos nosotros? Espacios verdes, correcto, abiertos, con árboles dentro de las ciudades son los espacios más seguros. No nos refugiamos debajo de un edificio. Entonces, es también un motivo para ponderar el valor de estos espacios naturales dentro de las ciudades. Sí, y bastaba ver, bueno, toda la cantidad de imágenes que hemos podido observar, Hernando y oyentes, que también esa fauna urbana, aves, y si hay humedales, pues la gran cantidad de especies, también los perritos y gatitos, y otras especies que vemos en Medellín, zorroperros, aquí en Bogotá también, otros más, pues ellos de una u otra forma fueron los primeros en salir volando. Tenemos la naturaleza en las ciudades también, y allí el llamado, la urgencia de comprender que debemos tener un muy buen relacionamiento con la naturaleza. Sí, no, y la naturaleza es impresionante. La gente lo percibe a través de sus perros, pero como un perro lo percibe también un zorro, lo perciben otro tipo de animales, las mismas aves. Correcto. Sienten que está sucediendo algo inusual y hay desplazamientos motivados por este tipo de situaciones, pero la fauna es muy resiliente, Fidel, y con seguridad. Lo vimos con un evento tan catastrófico como un huracán, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a Providencia, pues realmente una isla en silencio, porque el huracán había sido devastador sobre esa infraestructura ecológica verde y sobre el hábitat de estas especies, pero poco a poco esta biodiversidad urbana se va recuperando, va retornando y va ocupando de nuevo estos espacios. Por eso hay que cuidarles el hábitat y sobre todo en las ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, estas ciudades tan afectadas, mismo Quibdó, el hábitat de humedales son espacios fundamentales para la vida, para la biodiversidad, y por eso hay que cuidarlos. Sí hay una preocupación frente a todo el tema de un accionar de rellenos con todos estos materiales, pero estoy seguro que las autoridades ambientales van a estar pilosas y en la medida en que atienden todo el problema social, también van a estar con su ojito puesto en los temas ambientales y cuidando estos ecosistemas. Sí. Antes de cambiar de tema, Hernando, has mencionado Providencia golpeada por el huracán. Cuando fuimos allí, antes de aterrizar, podía observarse ese complejo de coral, pero al mismo tiempo los manglares, tanto los corales o el complejo de coral como los manglares fueron un escudo que mitigó el impacto de ese fenómeno, como lo fue el huracán que golpeó el archipiélago colombiano. De allí la importancia de su conservación.
Total, y mira, son muchas imágenes que hay detrás de estas catástrofes en Colombia que muestran la naturaleza como una guardiana del bienestar de los pobladores de barrios en ciudades. Pasó en Mocoa, cuando hubo también esta avalancha, que uno de los barrios se salvó por un bosque urbano. Correcto. O en Providencia, que precisamente el bosque seco tropical, los manglares y los arrecifes fueron fundamentales para mitigar los impactos de este huracán. Incluso los terremotos, estos espacios verdes en las ciudades, los parques, son los espacios más seguros de refugio también para nosotros. Entonces, la naturaleza es parte de nuestros espacios urbanos, la naturaleza es nuestra guardiana, precisamente como sociedad, frente a este tipo de eventos catastróficos que no son predecibles, ¿no? Y que nos terminan afectando. Sí, y sí, recuerdo la imagen de ese bosquecillo urbano que justo estaba en la línea donde bajó el deslave en Mocoa, sí, y salvó muchísimas decenas de vidas, porque rompió el deslave y quedó el barrio ahí en la mitad. Eso fue casi que mágico. Bueno, Hernando, sin duda se plantea para la nueva administración, el nuevo gobierno, un gran reto. Inicialmente atender el impacto de este potente, fuerte terremoto que golpeó al país, y no podemos dejar a un lado lo que viene o lo que ya está activo, pero que tendremos con intensidad en diciembre, enero, febrero y marzo, el fenómeno del Niño, altas temperaturas, reducción en las lluvias, 12 retos que se plantean fuertes para la nueva administración. De acuerdo, y la ciencia, tanto la ciencia global como la ciencia en Colombia, ya ha alertado de la situación en la que estamos ya en medio, que es este gran fenómeno del Niño, que es un niño severo. Los técnicos a veces caemos también en la trampa de las palabras. Es un niño severo, pero a mí me gusta ese concepto del mega niño, el gran niño, porque esa severidad es inusual realmente. Sé que tanto el gobierno saliente como el gobierno ahora del presidente Abelardo de la Espriella son dos gobiernos que le han dado validez a esa información científica y están tomando decisiones y acciones preventivas para dar manejo. Es una situación realmente crítica. La gente piensa que el fenómeno del Niño es hoy, pero es que lo estamos viviendo hoy, pero las consecuencias las vamos a vivir en el periodo seco de finales de año y comienzo de año para lo que es la zona andina y Caribe, ¿no? Que es climatológicamente mucho más dependiente de esa estacionalidad de lluvias de septiembre, octubre, noviembre y ese periodo seco, que es cuando se acumulan varios eventos con lluvias muy bajas por debajo de la media y con eventos de sequía y de alto calor. Entonces hay un reto enorme. Esto se va a ver traducido en una mayor vulnerabilidad a situación de incendios forestales. Ahí hay que trabajar mucho también con las comunidades rurales en una pedagogía para el manejo de estas prácticas tradicionales de quemas de basura o quema de rastroco o quema de potreros. Entender que estamos en una situación crítica y que eso que siempre ha funcionado y ha funcionado bien, probablemente en una situación inusual, pues hay que darle manejo y dejar de hacerlo. Va a ser también crítico con temas de abastecimiento o desabastecimiento de agua. Por eso es tan importante en ciudades como Bogotá o muchas ciudades en Colombia, la mayor parte de las ciudades capitales, que dependen de los páramos, la protección de los páramos, cuidar también que no vaya a haber incendios en esos páramos y asegurar que estos espacios, estos ecosistemas fundamentales para el abastecimiento estén cuidados y protegidos. Va a ser un reto enorme para también la productividad en Colombia, para la agricultura. Realmente es un reto multisectorial, no es un reto de medio ambiente, es un reto de sociedad integralmente. Totalmente. Todos los sectores, el productivo, empresas, la agroindustria, el agua, el ciclo del agua, Hernando. Este mega niño nos pone nuevamente contra las cuerdas porque de allí la urgencia, por ejemplo, de trabajar para evitar que crezca la pérdida de conexión entre el bioma amazónico y la región andina por cuenta de fenómenos como agricultura extensiva, ganadería sobre todo. Vemos como, según datos recientes del IDEAM, la zona donde se está perdiendo la selva es donde está aumentando el número de ganado. O sea, casi que es como una ecuación que señala
que tenemos que parar, que tenemos que mirar cómo garantizar ese ciclo del agua fundamental, no solo por el niño, sino porque ya es hora de cambiar un poco esa visión, focalizar el valor que tiene nuestra naturaleza, en este caso la selva, para garantizar el ciclo del agua. Sin agua, riesgos de seguridad alimentaria, riesgos de salud pública, no hay sistema productivo que funcione sin agua. Ahí tenemos que ser súper claros e insistentes, Hernando. Sí, y se necesita un trabajo pedagógico permanente, Fidel. Por eso, por ejemplo, fue tan importante, el Humboldt lideró a nivel mundial con IDRES, que es la plataforma global de biodiversidad y servicios ecosistémicos, esta evaluación que relaciona los negocios con la biodiversidad. Es que todo lo que funciona alrededor de nuestra sociedad, a nivel de bienestar, pero también a nivel de competitividad y a nivel de seguridad, está relacionado también con la salud ecológica de nuestros territorios. Necesitamos que la gente entienda que hay una relación directa entre el agua que consumimos en nuestras ciudades andinas con la salud de nuestro bioma amazónico. En la medida en que perdemos el Amazonas, perdemos la capacidad también regionalmente de generar esas precipitaciones en los Andes que están relacionadas con la capacidad de tener agua en nuestros acueductos. Que cuidar el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, o Farallones de Cali, o tantos páramos que tenemos en Colombia, Santurbán, todo está relacionado con la capacidad que vamos a tener para responder a estos eventos climáticos extremos. Poder responder como sociedad a esta gran crisis climática depende fundamentalmente de cuidar lo que tenemos hoy en buen estado de conservación y restaurar con criterio lo que tenemos que restaurar para mejorar esa capacidad de respuesta a los eventos climáticos de lluvias extremas o de sequía extrema y calor extremo como el que vamos a tener. Datos, por ejemplo, Fidel, en Montería, que hemos liderado junto con la alcaldía y desde el Instituto Humboldt, los barrios con mejor arbolado, por ejemplo, tienen una reducción de hasta 7 grados centígrados en olas de calor. Y eso tiene un efecto directo en salud pública. Entonces, la naturaleza no es algo lejano ni algo suntuoso. La naturaleza es algo fundamental y que tenemos a la vuelta en la esquina, en nuestras casas, incluso a través de la alimentación. Y mira que son soluciones basadas en la naturaleza, que claramente allí en el Instituto von Humboldt la ciencia nos ha hecho comprender, y tú lo dices claramente, el escenario Montería ha registrado 40 grados de sensación térmica, pero si se tiene un arbolado, pues te va a permitir fresquito, aire y gastar menos energía. Es que es como una cadena de beneficio, Hernando. Total. Entonces, por eso la ciencia que lideramos desde el Humboldt es una ciencia conectada con este tipo de narrativas y este tipo de discusiones de sociedad. Es una ciencia que tiene que llevar a esta reflexión a tomadores de decisiones y a todo tipo de actor dentro de una ciudad, porque aquí no es solamente el alcalde o su secretario de planeación, aquí es el líder social, son los movimientos urbanos, es el vecino, es el finquero, es el campesino, somos todos los que tenemos una corresponsabilidad y que tenemos que entender, Fidel, ojalá llegue el día en que lo logremos, y eso es una tarea nuestra de cada día, y es que el colombiano entienda que no hay nada que nos haga sentir más orgullosos que nuestra posición privilegiada en términos de biodiversidad y naturaleza, y que esa posición privilegiada debe ser el fundamento para que seamos una sociedad con bienestar, con generación de riqueza y competitividad, y ojalá también más segura frente a este tipo de eventos como los terremotos, los huracanes o también la crisis climática. Sí, estamos hablando con Hernando García. Hernando es director general del Instituto Alexander von Humboldt, la ciencia, su importancia en el tema de la conservación y el relacionamiento con el recurso natural, el impacto de este terremoto en los biomas, por supuesto en la naturaleza, y al mismo tiempo de lo que se puede hacer a partir de la naturaleza como solución a fenómenos como el impacto del mega niño que ya está caminando. Una pausa, ya regresamos. Escuchas Planeta Caracol.
Y seguimos adelante, avanzamos, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, estamos con nuestro gran invitado Hernando García, director general del Instituto Alexander von Humboldt, porque también queremos profundizar, destacar y potenciar una grandísima noticia no solo para Colombia, creo que es una noticia para el mundo, tiene nombre propio. Palmares de Tochecito es un nuevo santuario que reconoce el valor ambiental de la palma de cera, pero bueno, ya hace parte, se eleva su grado de protección, es un santuario de flora declarado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hernando, la visión desde el Instituto Alexander von Humboldt de esta gran noticia que hemos conocido recientemente. Ay, Fidel, tú sí, sintieras cómo me brinca el corazón de alegría cuando oigo Palmares de Tochecito y el santuario. Esto es una historia tremenda de incidencia basada en la ciencia en Colombia. Fidel, en el 2012, dos grandes investigadores y referentes de la ciencia en Colombia, Rodrigo Bernal y Gloria Galeano, quien falleció unos años después, pero que fue una pionera del conocimiento de las palmas en Colombia, alertaron de este espacio único que había estado oculto para el país por el conflicto armado, Fidel. Esto está justo en el flanco oriental de la cordillera central, hacia Tolima, drenando hacia el Magdalena, justo al otro lado de la montaña de la cordillera central, donde la gente sí conoce las palmas de cera, que es la zona del Cocora. Sí. Es un espacio, Fidel, donde podemos tener más del 60% de todas las palmas adultas que se conocen, de la palma de cera del Quindío, el árbol nacional, en su distribución desde Perú hasta Venezuela. Imagínate, el 60% de todas las palmas. Era un sitio oculto y es muy distinto al paisaje que vemos en el Cocora, porque en el Cocora lo que vemos mayoritariamente son potreros con palmas adultas. Son potreros con ancianos que permanecen, pero que cuando mueran por los años, pues no va a haber un reclutamiento. En cambio, en Tochecito tenemos el hábitat de la palma de cera, que son los bosques andinos. Tenemos lo que Humboldt dijo en 1800, comienzos de 1800, que dijo son los bosques sobre los bosques. Wow. Es decir, tenemos estos bosques de palmares que son palmas que superan los 50, 60 metros sobre el dosel del bosque andino, que puede tener 25, 30, 35 metros. Entonces son como dos niveles de bosques, y es lo que Humboldt llamó los bosques sobre los bosques. Son unos espacios únicos, singulares, que como Tochecito no hay otro en el planeta, y por eso el Instituto Humboldt, con la voz de muchos otros científicos, como Rodrigo Bernal, como Gloria Galeano, como investigadores de la Universidad del Tolima, de varias ONGs, de la Fundación Mellizas, pues le puso voz a esta discusión en el país para llamar la atención y la declaratoria de este santuario. Esto es un recorrido, esto llevamos más de 12 años dando, ahí sí, en el buen sentido de la palabra, dando lora para la declaratoria de este espacio natural como un refugio, como un santuario, y se acaba de dar la noticia y ya pues nada, esto es un proceso de muchos años, lo celebramos y lo respaldamos completamente desde el Instituto Humboldt. Claro, y no son simplemente o solamente ese gran complejo de palmas, quizá el complejo más grande de palmas de cera del planeta, sino la gran cantidad de biodiversidad que tú claramente pues, nos puedes advertir cuando nos hablas de esos dos niveles de bosque, Hernando. La riqueza natural allí es tremenda, tanto con mamíferos, aves, reptiles, bueno, tantas especies. Sí, no, y Fidel, piensa que en Colombia, en el último siglo, uno de los espacios, de los ecosistemas más afectados por la deforestación, por el incremento evidentemente de la agricultura y la ganadería, ha sido esa franja de los bosques andinos y altoandinos. Por ejemplo, de los bosques andinos probablemente hemos perdido más del 65-70% en el último siglo, acentuado en el último siglo, de esos bosques. Y por eso desapareció el hábitat de muchas especies, no solamente la palma de cera, sino muchas especies. Y por eso el valor de este refugio, de este espacio natural que hoy conserva una gran naturalidad y que es el refugio no solamente de esta palma de cera, que es una de las varias especies de palma de cera que tenemos en Colombia, pero esta es la Ceroxylum quinduense, que es la
palma de cera, el árbol nacional nuestro, la criolla, y que es la palma más que crece, tiene mayor altura en el planeta, y es el refugio de especies que la gente reconoce en su territorio, como el lorito oreja amarillo, sí, o el perico de páramo, pero piensa que nosotros en trabajos que hemos liderado desde el instituto, pero que también han liderado organizaciones como la Universidad del Tolima, se han identificado dantas de montaña, se ha identificado el puma, se ha identificado el tigrillo, se han identificado varias especies de ranas, algunas endémicas. Realmente este es un espacio, es un refugio de vida para una biodiversidad única y singular del centro de los Andes. Por eso es un espacio bellísimo. Además es un gradiente, porque tenemos los palmares. Este santuario recoge un territorio que va desde cerca de los 2.000 metros, por debajo un poco, 1.700, 1.800, y va más allá de los 3.400 metros. Que tú tienes ahí bosques andinos, bosques altoandinos, subpáramo y páramo. Es el hábitat de muchas especies. Es increíble. Estamos hablando de Palmares de Tochecito, ese nuevo santuario declarado como área protegida por parte de Parques Nacionales Naturales. Es hoy un santuario de flora muy, muy importante. Y me voy a apoyar en cifras del Instituto Alexander von Humboldt. Este territorio tiene registros de, escuchen bien, 163 especies de plantas, 163 especies de plantas, 304 especies de aves, 304 especies de aves y al menos 34 especies de mamíferos. Cumplen un papel tremendo, fundamental en la armonía, en el equilibrio ecológico de la región, Hernando. Sí, yo creo que nos quedamos corticos. Estos son parte de unos trabajos que hemos hecho con investigadores regionales. Pero yo estoy seguro que ahorita que entremos, incluso a darle mayor profundidad, nos vamos a sorprender de una mayor riqueza de la que ya estamos reportando. Y yo quisiera decir también, por ejemplo, Fidel, es un proceso que viene de muchos años atrás. Esto lo hablamos en su momento con Julia Miranda como directora de parques, recibimos el apoyo de ella, iniciamos en su momento su proceso. Orlando Molano también, como director de parques, luego con Luis Olmedo, lo estuvimos impulsando, sale justo en el cierre del gobierno y bajo el liderazgo de Luis Olmedo, pero ya lo hablé, por ejemplo, y le mandé un mensaje con Sandra Besudo como nuestra nueva directora de Parques Nacionales. Le dije, Sandra, esto es una noticia para el país, esto es una noticia para el planeta, y hay que construir ahora desde lo construido, y hay que hacer de este santuario un espacio que realmente nos genere orgullo y que podamos empezar también las tareas que hay asociadas a este santuario, no solamente dentro del área protegida, sino como un impulsor de transformaciones productivas más sostenibles en todo ese paisaje de conservación de la palma de cera en esta cuenca del río Tochecito. Claro, no. Y en Buenahora, tú lo mencionas, la doctora Sandra Besudo, que ha trabajado tanto desde su fundación Malpelo por el tema de la conservación allí en el mar, especies, es buzo profesional, está muy bien relacionada con los tiburones, lo ha hecho muy bien, tiene un gran nombre. Hernando, desde el Instituto von Humboldt, la investigación, la ciencia, el trabajo con parques nacionales naturales desde ya hacia futuro y el que vienen realizando, pero lo que se puede visualizar con la doctora Sandra Besudo, creo que es una muy buena relación, una muy buena sinergia entre ustedes dos. Claro, no, es una gran lideresa, siempre ha sido una defensora de los propósitos de conservación de la naturaleza en Colombia, ha sido una vocera también de las luchas por la conservación de ecosistemas marinos y de su biodiversidad. Y ahora que la tenemos en parques nacionales, por eso, cuando salió la declaratoria, yo le mandé un mensaje y le dije, querida Sandra, esto es un motivo de orgullo de país, vamos a construir sobre lo construido y vamos a seguir construyendo sobre esta declaratoria que apenas comienza el reto, ¿no? Ahora hay que construir todo el trabajo detrás de una declaratoria, que es hacer operativa la área protegida, es construir su plan de manejo y es iniciar un proceso de transformación también regional. O sea que tareas es lo que hay y por eso bienvenido nuevos liderazgos y desde el Instituto Humboldt estaremos siempre apoyando esos propósitos por la biodiversidad de Colombia. Claro. Bueno, avancemos un poquitín en cuanto, Hernando, a esta nueva administración, un nuevo gobierno, pero yo sí quiero potenciar realmente el valor que tiene
la ciencia que tienen ustedes, los investigadores, los científicos, en el contexto que quizás el capital más importante o uno de los capitales más importantes que tiene Colombia es su recurso natural, su flora, su fauna, todo lo que podemos desarrollar a partir de allí, bioeconomías, impacto social en las regiones. ¿Cómo visualizas tres puntos claves que tú digas, gobierno, mire, podemos ofrecer estas líneas de trabajo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Hernando? Pues mira, nuestro ministro de Ambiente, el doctor Fabio Arjona, es un conocido nuestro de toda la vida, ha estado en el sector ambiental toda la vida, no solamente ya fue viceministro en su momento, sí, sino liderando una ONG que ha sido relevante en Colombia como Conservación Internacional. Entonces, con el ministro hemos tenido conversaciones previas, conectándonos programáticamente en propósitos de país, que son de interés en el desarrollo de un próximo Plan Nacional de Desarrollo y que son interés desde lo programático en el marco estratégico del Instituto Humboldt. Y te doy tres temas claves. Por favor. El primero, la bioprospección como un eje de la bioeconomía. ¿Qué es la bioprospección? Porque eso suena rarísimo. El científico no empezó a hablar en chino. No, la bioprospección es buscar en las moléculas, en el ADN, en los genes de toda nuestra biodiversidad, de nuestras plantas, de los microorganismos, de los hongos, buscar elementos claves para desarrollar una industria asociada a la cosmética, a la farmacéutica, o sea, a generar soluciones a enfermedades críticas de nuestra sociedad o incluso de la alimentación. Es una industria que es importantísima en el PIB de países como Corea del Sur, Francia o Reino Unido, que son países que no son megadiversos como Colombia, pero que han puesto la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo de esa industria sin tener el capital base que es la biodiversidad. Entonces, uno de los temas que hemos hablado con el nuevo gobierno es impulsar esta bioeconomía centrada en una nueva industria, la biodiversidad, que es la bioprospección, utilizando toda la capacidad científica y tecnológica que ya tenemos instalada en Colombia en nuestras universidades e institutos de investigación. Entonces, ahí hay una línea que esperamos sea un eje del desarrollo de una nueva economía, de una nueva industria de la biodiversidad mediada por la ciencia y la tecnología. Y esto es una invitación también a nuestra ministra de Ciencia y Tecnología y obviamente a nuestro ministro de Industria y Comercio. Ya nuestro ministro de Ambiente está convencido, está enamorado de la idea y vamos a impulsar este tema. Ese es uno. Dale. Antes de pasar con el segundo, Hernando, creo tener un ejemplo de bioprospección y es lo siguiente, una historia. Cerca de Araraquara íbamos con unos guías indígenas y yo me pegué una cortada en una pierna en los gemelos y ellos maceraron un tubérculo, no recuerdo el nombre, y ese almidón que salió de allí, me lo aplicaron, me vendaron y la cauterización fue, pero de locos, Hernando. Imagina, claro. Ahí hay moléculas, ojo, puede ser un ejemplo, no sé qué opinas. Total, ¿no? Es que es eso, es conectar, pero centrado en la soberanía colombiana. Claro. Si no, esto no lo vamos a hacer con empresas de afuera de Colombia, esto lo vamos a hacer con la capacidad científica de Colombia. Tú no te imaginas la capacidad científica que tenemos en nuestras universidades públicas y privadas en Colombia para impulsar. Ya tienen todo instalado para desarrollar esta industria. Tenemos empresarios colombianos supremamente motivados en poder coger ese conocimiento y darle un impulso a nivel de nuevos encadenamientos productivos. Y pues los institutos tenemos que estar ahí con la política pública y con el gobierno, alinear en un fomento estratégico y un impulso a esa nueva industria y respetando obviamente todos los principios de conocimiento tradicional. Pero el conocimiento, la biodiversidad y nuestro conocimiento tradicional es el principal activo para desarrollar esta nueva industria en Colombia, Fidel. Sin duda. O sea que ahí hay una ambición total, y esperamos, y te cuento, hay un socio que está dispuesto a apoyarnos. ¿Quién? CAF. Ah, una maravilla. Ese respaldo, ese músculo es fundamental. Claro, CAF entendió también la propuesta y bueno, ahí estamos triangulando a CAF con el gobierno, con nuestra capital científico y tecnológico en Colombia y impulsar todo esto. Ese es el primero. El primero, vamos con el segundo. Y esto está hablado, ¿no? Y esto está conversado y esperamos que esto vaya para adelante. Qué bien. Vamos con el segundo. Que es
que es fundamental, Fidel, y hay un drama silencioso en Colombia que no hay suficiente conocimiento, hay pero no suficiente, y necesitamos informar política pública, y es los efectos de la contaminación por economías ilícitas, como la minería ilegal, sobre la biodiversidad y la salud humana. Realmente hoy sabemos muy poco de cómo se está viviendo ese drama en comunidades, por ejemplo, ribereñas, que se alimentan de peces, que están siendo precisamente ese recurso hidrobiológico, ese recurso pesquero, que está siendo silenciosamente contaminado por este drama de las economías ilícitas. Hemos hablado con el nuevo gobierno de impulsar una agenda mucho más robusta, vinculando al Instituto Nacional de Salud, ojalá Agrosavia, el Instituto de Metrología, que es el de Industria y Comercio, para poder entender muy bien el drama de esa contaminación y poder orientar una toma de decisiones y de política pública mucho más acertada, y también reforzar la carga probatoria contra estos crímenes a través de todo este conocimiento. Es un tema de alto interés por parte del gobierno, lo tenemos conversado, y Colombia también tiene capacidades ya instaladas en universidades, en institutos de investigación. El CINCHI lo viene haciendo en la Amazonía con algunas especies claves de consumo humano. Entonces la idea es poder hacer esto a nivel nacional. ¿Cómo te parece ese segundo tema? Me parece maravilloso porque, por ejemplo, el pirarucuo, creo, este pez amazónico, si se puede denominar, y los delfines rosados, así como otras especies, ya existe documentación, trazabilidad de contaminación por mercurio. Entonces eso no lo podemos permitir. Yo creo que hay que trabajar como claramente lo han planteado y tú lo has planteado, Hernando, de cara a este gobierno que está avanzando. Me parece excelente ese punto, y mira que no lo tenía claramente en el radar. Y el tercer aspecto. El tercero es un tema también muy importante programáticamente con el gobierno actual, y es tener una mejor ciencia en las líneas bases regionales para orientar una discusión más informada frente a lo que son el desarrollo de grandes obras de infraestructura, de hidrocarburos, de minería, con el valor ecológico y territorial de nuestros ecosistemas y la integridad de nuestros ecosistemas. Muchas veces esas decisiones no tienen la información adecuada para dar una discusión muy bien informada. De nivel, sí. Y que dé garantías jurídicas a las inversionistas, saber que sí, que no se puede, y saber si definitivamente sí o no se puede, pero basado en ciencia, en un conocimiento robusto. Es un tema que hoy el licenciamiento ambiental no termina de abordar de una forma integral y a las escalas que se dan las discusiones. Lo hemos vivido en carne propia como instituto en discusiones de licenciamiento ambiental. Eso es uno de los temas que hemos tocado también con el nuevo gobierno, y es mejorar la base de conocimiento de estas líneas bases regionales para tener una discusión mucho más informada, más robusta, basada en ciencia, de todo el proceso de licenciamiento ambiental. Y no solamente obras de licenciamiento ambiental, son temas que tienen que ver, por ejemplo, con sectores no licenciados como la agroindustria, y toda la discusión de la altillanura, por ejemplo. Entonces, claramente, bienvenida a la agroindustria de altillanura, pero hay que entender los límites ecológicos del desarrollo, y que los límites no sean solamente infraestructura o disponibilidad de agroquímicos, ¿no? Sino que también entender cuáles son los límites ecológicos del desarrollo en múltiples escenarios. Y esa discusión la estamos poniendo sobre la mesa con el nuevo gobierno, Fidel. Qué bien, esos 3 ejes de la agenda que tú nos has compartido, primero aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, que se viene discutiendo con el gobierno nacional, bueno, más que discutir, socializando, conversando, enriqueciendo con la nueva administración. Oye, qué gran conversación, Hernando, muy enriquecedora, y creo que todos los amigos de Planeta Caracol, de Caracol Radio, pues a través de esta comunicación entienden lo que estamos viviendo, y mira que todo nos ata, nos lleva a un principio, la naturaleza. La manera como nos debemos relacionar, la manera como a partir de allí tenemos soluciones, y la forma como se puede trabajar, ¿no? La bioprospección, aprendimos algo nuevo hoy, el tema del drama silencioso en cuanto a la contaminación, y por supuesto cómo se puede establecer límites, reglas de juego, convivencia, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar como en industria agroindustrial o industria ganadera? Porque no se trata aquí de satanizar a nadie.
Nada, Hernando García, director general del Instituto Humboldt. Qué gran repaso de la agenda actual hemos realizado hoy. Te deseo lo mejor y lo más importante, gracias por estar en contacto y en comunicación con los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. A ti, Fidel, y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Y que todos nos sintamos orgullosos por ese tejido social que tenemos, esa capacidad de respuesta de nuestra sociedad en estos eventos catastróficos. Emerge lo más hermoso de nuestra sociedad y también orgullosos por nuestra biodiversidad. Fidel, muchísimas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo y es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Planeta Caracol es compromiso de vida.